Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Saludos, amados hermanos, que el Todopoderoso me los bendiga y me los guarde. Mi nombre es Abraham Morales y esta es una cápsula de fe para tu vida. El título de esta cápsula de fe es Mensaje a la Asamblea, parte 2. Lo estamos tomando de Apocalipsis, el capítulo 2, los versos del 8 al 11. Que el Todopoderoso añada bendición a esta palabra. Vamos a leer el verso 8, dice: Escriba, mensajero de la asamblea en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y vamos a detenernos aquí, ya que aquí dice el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, es una referencia al capítulo 1 de Apocalipsis, precisamente el verso 5, que dice: y de parte de Yahushua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito, de entre los muertos, el amo de todos los reyes de la tierra. ¡Wow! Tremendo. O sea, primogénito, protótocos en griego, o el que tiene preeminencia. ¿Por qué? Porque recordemos, el Mesías es el primer ser humano que recibe un cuerpo glorificado y está en el cielo. El único ser humano en el cielo es el Mesías. Nosotros vamos hacia allá. Nosotros vamos hacia allá cuando Él venga y arranquemos el gobierno milenial, el reino de Adonai aquí en la tierra, y nosotros recibiremos ese mismo galardón. Por el momento, Él está a la diestra del Padre, con ese cuerpo glorificado. Así que es una referencia, el verso 8 del capítulo 2 es una referencia directa a nuestro Mesías. Entonces vamos a ver la visión del capítulo 1 para aportar un poquito de contexto, como siempre aportamos. Vamos a empezar con el verso 9 del capítulo 1, que dice: yo conozco, dice yo, Johanán, su hermano, y copartícipe en la tribulación, y en el reino, y en la perseverancia en Yahushua. Dice, copartícipe. La palabra era para copartícipe es sun koinonos, y se divide en dos, en sun y en koinonos. Sun es una preposición primaria que denota unión, o con o junto, y por asociación una compañía o un proceso. Por aplicaciones similares es algo completo, y koinonos es un socio, o un asociado, o un compañero, o un cómplice, un participante o partícipe. Así que es un koinonos, es un coparticipante, o hacer partícipe, un copartícipe. En la tribulación, la palabra griega es tlipsei, que es la 23:4-7, tlipsis, presión, estrechar, aflicción, angustia, tribular, persecución, tribulación. ¡Wow! Nosotros somos copartícipes en esto, hermano, en estas aflicciones, en esta tribular, en esta estrechez, en esta persecución, amada familia. Dice, y en el reino, palabra griega, basileía, propiamente realeza, reinar, gobernar, reinar en el reino. O sea que nosotros vamos a gobernar junto con el Mesías, pero tenemos que pasar por esta aflicción, esta presión, y ser copartícipe en esto. ¡Wow! ¿De qué cosa? De la perseverancia, dice. Hupomoné en griego, que es resistencia o aguante. Tenemos que resistir, aguantar. Tenemos que hacerlo, amado hermano. Esto es parte de la prueba, pero es un aguante alegre, un aguante esperanzador, constancia, dice, paciencia, perseverancia, perseverar. Y su raíz profunda, hupomeno, dice, quedarse bajo, permanecer, quedarse, resistir, soportar las pruebas, tener entereza, perseverar, padecer, quedar, soportar, sostener, sufrido. ¡Wow! Tremendo, amados hermanos, tremendo. Tremendo, y nosotros somos copartícipes de todo esto, amado hermano. Y si tú estás pasando por situaciones, dificultades, persecuciones, pruebas difíciles en tu casa, economía, salud, hey, ponte feliz. Somos copartícipes en la tribulación, y en el reino, y en la perseverancia.
amados hermanos. Entonces, ¿por qué estamos tomando estos mensajes? Porque las características de estas 7 asambleas de Asia son las características que comparten las asambleas o comunidades en la actualidad. Cada uno de nosotros nos está pasando todo esto, amados hermanos. Tenemos que estar parados firmes, no nos podemos estar poniendo tristes por las situaciones que estamos viviendo. ¿Ah? Esto es tremendo, amados hermanos. Dice el verso 10, yo estuve por inspiración en el día de Yahweh. Por inspiración, otra Biblia dice que estuve en el Espíritu. Tiene el verso 10 de capítulo 1 de Apocalipsis. Por inspiración, la palabra neuma. Por inspiración. Por inspiración, porque en realidad esto es una visión que se le dio a este varón Johanán, que estaba en Patmos, precisamente por ser copartícipe de todo esto. Dice que fue llevado en el Espíritu o fue llevado en inspiración. ¿A dónde? Al día de Yahweh. ¿Qué representa el día de Yahweh? Muchos piensan que el día de Yahweh es el domingo, congregarnos, o el Shabbat. No, el día de Yahweh es el día que se acerca. Es una referencia a Hebreos 10, hermano. A ver, Hebreos 10, 25, que dice, no dejando de congregarse como suelen hacer por costumbre alguno, más bien exhortándonos, y con mayor razón cuando ven que se acerca el día. ¿Qué día? ¿Qué día? El día de la ira. Primero viene la gran tribulación y después viene el gran día de la ira de Yahweh. Y después de ahí el milenio, arranca el milenio con el Mesías. Entonces tenemos que congregarnos sabiendo de que se acerca el día. Tenemos que siempre estar reunidos juntos, unánimes. Pero aquí él fue llevado en visión a ese momento, a ese día, a ese periodo de gran ira y persecución. Él fue llevado en visión a eso. Por eso se están mandando estos mensajes que nos sirven muchísimo hoy. ¿Ah? Entonces vamos ahora a volver al capítulo 2. Muy importante esto. Entonces dice, escribe al mensajero de la asamblea de Esmirna. ¿Y qué era Esmirna? Aquí busqué en internet lo siguiente. La ciudad de Esmirna era una gran, hermosa y orgullosa ciudad. Era una ciudad llena de cultura y de aprendizaje y tenía un orgullo de poder estar firme como ciudad. Esmirna era una ciudad excelentemente hermosa, reclamaba la gloria de Asia. Esmirna era una ciudad rica, Esmirna era una gran ciudad de comercio. Esmirna estaba al final del camino, el cual lleva al valle del río Hermo, y todo el comercio de ese valle fluía a sus mercados y se encontraban almacenes por medio de sus muelles. También sabemos que a partir de la historia que era una ciudad profundamente comprometida a la idolatría y a la adoración del emperador romano. En el año 196 antes del Mesías, Esmirna construyó el primer templo para Dea de Roma, la diosa de Roma, el símbolo espiritual de Roma. Una vez el espíritu de Roma fue adorado, no era un gran paso el adorar al emperador, a los emperadores muertos de Roma, y aún un muy pequeñito paso a adorar a los emperadores vivos, y luego de mandar a oración como evidencia de alianza política de orgullo cívico. En el 23 después de Cristo, o después del Mesías, Esmirna se ganó el privilegio sobre otras 11 ciudades para construir el primer templo para adorar al emperador César Tiberio. Dice que Esmirna era una ciudad líder en el culto romano de adoración del emperador. ¡Wow! Dice que el emperador romano Domiciano fue el primero en demandar adoración bajo el título de Señor de las personas del Imperio Romano como una prueba de su lealtad pública. De acuerdo con la historia de la iglesia primitiva bajo el reinado de Domiciano, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió esta visión. Tremendo. Dice que la adoración al emperador había empezado como una demostración espontánea de gratitud a Roma, pero al final del primer siglo, en los días de Domiciano, el paso final fue tomado y la adoración al César se convirtió en obligación. Y una vez al año los ciudadanos romanos debían quemar una pizca de incienso en el altar de la divinidad del César, y habiendo hecho esto se le daba un certificado de garantía que había participado de su obligación religiosa. ¡Oh! Fuerte esto, amados hermanos. Esto es el contexto histórico de lo que estaba pasando en esta ciudad, amados hermanos. Poderoso. Entonces, tenemos el verso 9 que dice así. Estamos en el capítulo 2. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagogas de Satán. Wow, yo conozco tu tribulación. Tu tribulación. Y también conozco tu tribulación y tu pobreza.
Muy bien, aquí pobreza. De acuerdo con la historia, Esmirna era una ciudad próspera, ya lo leímos hace un rato. Pero los creyentes allí eran pobres, ojo, los creyentes. Y la palabra utilizada para pobreza es la palabra de un pobre menesteroso, o sea que no solamente eran pobres, sino que eran extremadamente pobres. Entonces los creyentes en Esmirna conocían la pobreza porque eran asaltados y corridos de sus trabajos en persecución por predicar y llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Tenemos una referencia de Hebreos capítulo 10 versos 34 y 35 con respecto a esto que dice: porque no solo sé que padecías, compadecían de los presos, sino que con gozo padecían la confiscación de sus bienes, sabiendo que ustedes mismos tienen una posesión mejor y perdurable. Así que no pierdan la confianza que conlleva a una gran recompensa. Los invito a que lo terminen de leer. Muy hermoso. O sea, que eran pobres por la persecución que tenían. Pero miren lo que dice que yo conozco, el Mesías conoce y reconoce nuestra situación. Tú que estás pasando por persecución, tú que estás pasando una prueba difícil, una circunstancia poderosa, una circunstancia de salud, o no tienes trabajo y estás padeciendo por causa del evangelio y te critican por eso. Dice el Mesías: yo conozco, ya que en medio de este tipo de aflicción es fácil pensar que Adonai se ha olvidado de nosotros. Pero aquí Él nos está diciendo: yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. Eres rico. ¿Por qué eres rico? Porque nosotros a nosotros se nos han dado promesas. Y estos hermanos eran ricos por cuanto ellos estaban cumpliendo con el evangelio, estaban cumpliendo con los mandamientos, estaban llevando la buena nueva a causa de persecución, no importaba. Ya ellos el galardón lo tenían, ya ellos iban a ser recompensados, ellos serán recompensados cuando sean levantados nuevamente en el reino. Tú también eres rico, no en este mundo, no con dinero, no con posesiones, pero tú eres rico en el reino, porque el Padre llama a las cosas que no son como si fueren. Tú serás levantado y recibirás tu cuerpo glorificado y reinarás sobre las naciones, reinarás como cogobernante en el reino con el Mesías, pero tú tienes que pasar este pequeño espacio de tiempo. Por eso lo dice: yo conozco tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico. Somos ricos, amados hermanos. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga del Satán. ¿Y qué es lo que está pasando aquí, amados hermanos? Aquí recordemos algo: la palabra judío o Yahudá o Yaudín, judío significa en hebreo el que adora a Adonai, un adorador. Pero miren lo que dice, por ejemplo, Filipenses capítulo 3, verso 1, con respecto a eso. Filipenses capítulo 3, verso 1 dice: por lo demás, hermanos míos, reconcíliense en el Maestro. Escribirles las mismas cosas a mí no me es molesto, y para ustedes es más seguro. Cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los que mutilan el cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Elohim en espíritu y nos gloriamos en el Mesías Yahoshua y no confiamos en la carne. Y después el apóstol Pablo habla de si él confiara en la carne, de los atributos que él tendría para confiar en la carne. Eso los invito a que los lean, el capítulo 3 de Filipenses. Entonces, recuerden que muchos del pueblo judío amaba al Mesías, pero se estaban introduciendo dentro de la comunidad de muchas personas que querían imponer cargas a los miembros de la comunidad. Por eso se da esto tan fuerte, sino que son sinagogas de Satán, fuerte, no lo digo yo, está escrito ahí en el libro de Gitgalú o Apocalipsis, eso es revelación divina. Porque están imponiendo cargas, están imponiendo cosas que no deben imponer a las personas. Una de esas es circuncidar. Y ahí habla, y por eso Filipenses 3 dice: a los que mutilan la carne. ¿Ah? Esto es tremendo, amados hermanos. Hay que tener cuidado.
hay que tener mucho cuidado. Hoy en día eso lo vemos, muchos que están volviendo, que están viniendo a la raíz de la fe y ahora dicen que son judíos. Hermano, no eres judío. No eres judío. Somos salvos por gracia. No porque te hagas judío, eres salvo. Somos gracias porque el Padre hizo una promesa con Abraham. Somos salvos, somos multitud de naciones que estamos viniendo a ser parte de Israel. Pero quieren imponernos cargas. No permitan que les impongan cargas. No permitan eso, amada familia. Eso no lo pueden permitir. Dice, vamos otra vez a Apocalipsis 2. Sinagoga de Satán, dice. Esto es fuerte, dice. No tengan ningún temor de las cosas que vas a padecer. Mira, el acusador va a echar a algunos de ustedes en cárceles para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Tribulación por 10 días. Estos 10 días no son simplemente un periodo de tiempo. No tienen que ser exactamente días o años. Algunos dicen que desde la aparición de Nerón en el año 54 después del Mesías hasta Diocleciano en el año 284, ahí pasaron 10 reyes o 10 emperadores romanos. Primero Nerón en el 54 y el 10º sería Diocleciano. Y dice que estos 10 emperadores romanos persiguieron a la comunidad de creyentes. Esa es una posible alternativa a estos 10 días, ¿no? Pero en realidad, amados hermanos, 10 en el contexto hebreo, por ejemplo, es un análisis reflexivo o es algo que debemos tomar como una reflexión. Como un ejemplo, las 10 plagas de Egipto. Nosotros leemos el libro de la Torá, vemos estas 10 plagas y nosotros reflexionamos en cómo las plagas atacaron a los egipcios, pero más no atacaron al pueblo de Israel, porque son en la nación escogida. Iban a ser sacados de Egipto con mano poderosa para ir a tierra prometida. O los 10 palabras o los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Nosotros reflexionamos en esto. O sea, esto va a ser, pudo haber sido algo que va a marcar a los creyentes de estas comunidades a lo largo de estas tribulaciones. Pero no lo tomemos literal como un periodo de 10 años o de 10 días específicamente. Amén. Entonces, y en este periodo de tiempo serían perseguidos, o en este periodo o en este espacio, no sé si son 10 años, o como sea, iban, o 10 reyes, pero iban a ser perseguidos, echados a la cárcel, pero todo esto iba a ser por momentáneo. Dice, tendrán tribulación por el día, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Amados, seamos fieles aunque estemos pasando por estas tribulaciones. Lo que estemos pasando es por un periodo corto de tiempo, amado hermano. Dice la Escritura, el Salmo, que la vida del ser humano no será, el hombre vivirá hasta los 70, dice, los más robustos hasta 80. O sea que más de ahí no vamos a vivir, hermano. Más de ahí no vamos a vivir. O sea que esto es un periodo de tiempo pasajero. Nosotros tenemos que prepararnos para la eternidad. Y es en este periodo de tiempo que estamos padeciendo circunstancias por causa del Evangelio, que tenemos que gozarnos y leer estas cartas y exhortarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos dará la corona de vida, hermano. Dice el verso 11, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades o a la asamblea. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Muy bien. ¿Qué es la muerte segunda? Destrucción eterna, amados hermanos. Lago de fuego, destrucción eterna. Acuérdate, una vez que nosotros morimos, que viene la primera resurrección, que es cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, que venga el Mesías de la nube. Recibiremos el cuerpo del galardón, el cuerpo glorificado, y gobernaremos en la tierra. Empezaremos el milenio gobernando nosotros a las naciones. Esto es tremendo. 1000 años después, entonces viene la segunda resurrección. Y los que no pasen van a la muerte segunda. Entonces aquí nos está diciendo claramente que nos va a librar de qué cosa, de la muerte segunda, amados hermanos. Perseveremos, tengamos constancia en medio de las dificultades y de las pruebas. Estas son promesas poderosas, esperanzadoras para cada uno de nosotros. Y en medio de las circunstancias y en medio de las tribulaciones, estemos gozosos. ¿Sabe por qué? Porque Adonai te conoce. Y el Mesías conoce tu situación.
Él la conoce. Él sabe que estás perseverando, Él sabe que estás luchando. Y Él te dice, ánimo, seamos copartícipes en la tribulación, en el reino y en las grandes promesas y recompensas que el Padre tiene para cada uno de nosotros, en medio de un mundo tan hostil y lleno de malas noticias. Este es un mensaje para la asamblea, parte 2. Shalom, amados hermanos.